Saludo a todos los que no lo he podido hacer, y es Moisés Elías, en realidad no es Elías Moisés. Hacemos la distinción porque me confunden con mi padre a veces, que nos parecemos un poco, así que aclarar eso. Y en esta tarde vamos a ver a un personaje bien particular. ¿Cierto? Ya se leyó el texto y vamos a hablar acerca de Simón, o Simón el Mago, como también es conocido. Y también qué relación tiene esto con nosotros. Primero, podemos ver en la Biblia, ¿cierto?, que todo esto transcurre en un pueblo que se llamaba Samaria. Si vemos, no encontramos a simple vista en el versículo mucha información de Samaria. Pero para que sepan, Israel, ¿cierto?, había sido dividida en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. Y Samaria se encontraba en el reino del norte y los apóstoles se encontraban en el reino del sur. Si vemos unos cuantos versículos antes, ¿cierto?, tenemos que en el capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte, ¿cierto?, que está hablando aquí de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A raíz de esta persecución, como podemos ver, ¿cierto?, la gente sale arrancando, y arrancaron a los lugares que estaban alrededor, y varios de ellos llegaron a Samaria. A simple vista pareciera que la persecución en este caso hubiera sido una derrota a la iglesia. Se estaba recién formando el evangelio, ¿cierto? La iglesia se estaba armando y comienza una persecución. Pero debemos mencionar que esto no era una derrota, sino era el comienzo de la predicación del evangelio, la cual traería bendición a muchos. Ahora, ¿por qué es importante mencionar que Samaria se encontraba dividida y se encontraba en el reino del norte? En la Biblia podemos ver que tempranamente el reino del norte, donde se encontraba Samaria, sucumbió a los ídolos, tempranamente más que el reino del sur. Entonces, al hacer esto, todo lo que ellos creían, ¿cierto?, se fue mezclando. Los samaritanos en sí eran un pueblo bien curioso, porque algunos dicen que no eran ni judíos ni tampoco samaritanos, pero a la vez sí tenían un poco de judíos y ahora tenían un poco de samaritanos, ¿cierto? Ahora, por lo mismo, ellos tenían el Pentateuco, ¿cierto?, los primeros 5 libros de nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Ellos creían en el Antiguo Testamento y seguían toda una tradición religiosa que habían aprendido de sus descendientes judíos. Pero, a la vez, como había pasado el tiempo y llegaron pueblos paganos y se produjo toda esta mezcla, también ellos mezclaron lo que sabían del Antiguo Testamento con lo que había llegado a través de los otros pueblos, ¿cierto?, a través de los ídolos que tenían. Y esto también nos hace pensar un poco que quizás los samaritanos no son muy diferentes a lo que podemos ver hoy en día en nuestro medio, ¿cierto?, alrededor nuestro. Si usted le pregunta a la gente si cree en Dios, muchos les van a decir que sí. Pero cada uno, ¿cierto?, cree en Dios a su manera, de una u otra forma. Algunos les van a decir que no. Algunos les van a decir que han oído acerca de Dios. Pero sin embargo, todas las personas tienen una idea particular de Dios. Algunos para bien, otros para mal. Y esto también pasaba con los samaritanos. También tenían su idea y sus mezclas. Como decía, la sociedad hoy en día no es muy diferente. Y aún así, pueblos o naciones que tuvieron cimientos cristianos, ¿cierto?, hoy en día han ido transformando su pensamiento, ¿cierto? Sus leyes han sido derogadas de todo lo que diga Dios. Y lo mismo pasaba aquí con los samaritanos. Podemos verlo hoy en día, ¿cierto? Se pretende sacar todo lo que es Dios de la sociedad. Y aún así, la gente tiene una idea, una breve noción de lo que puede ser Dios. Así que no existe mucha diferencia entre los samaritanos y la situación actual que podemos ver hoy en día. Luego,
más adelante podemos ver que se nos habla de un personaje, ¿cierto?, que se llama Simón. Y se nos dice, lo voy a ir leyendo acá para que vayamos con el texto, dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Este Simón, ¿cierto?, como vemos, había engañado a la gente. Hoy en día también podemos ver estas situaciones, ¿cierto? Pero no solo había engañado a la gente, sino que había utilizado un medio. Dice un poco más adelante, dice que la gente, ¿cierto?, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. La forma de Simón para engañar a la gente, ¿cierto?, era a través de la magia. Y a través de esto, los samaritanos decían que este era un grande, ¿cierto?, que utilizaba el poder de Dios. No es muy diferente a lo que vemos, como mencionaba anteriormente, en nuestra sociedad. Solo que hoy en día no le llamamos magia, ¿cierto? Le podemos llamar tarot, ¿cierto?, la astrología. Y quizás empezó de una forma muy sutil en nuestra sociedad. Antes aparecía en los diarios, ¿cierto? Era común ver el horóscopo. Hoy en día sigue siendo común. Pero ya no solo se ve en los horóscopos. Usted ve los matinales y no es 1 minuto, 2 minutos. Son espacios completos que se han dedicado para que la gente pueda ver, ¿cierto?, su futuro, su destino. Y tenemos diferentes personajes, ¿cierto? Siempre sale Pedrito Angel en este asunto. Y lo vamos a volver a nombrar, ¿cierto? Si uno ve el matinal, está quizás más de 20 minutos hablando de situaciones en que la gente puede mejorar su vida, y todos los días llegan con una cosa menos, ¿cierto? Que si no una velita, después la velita no, hay que amarrarla, no, hay que ponerle algo, pero siempre hay algo, y esta gente se la ingenia para que la gente común, ¿cierto?, caiga en estos asuntos y en estos enredos. Lo peor de todo, queridos hermanos, es que muchas veces los mismos cristianos caen en este asunto. Muchas veces de una u otra forma, ¿cierto? Hay cristianos que sí ven en el horóscopo, ¿cierto?, el vasito para ver que el fondo del té, del café, una cosa así, pero todas estas cosas se han ido metiendo de una u otra forma en la iglesia. Y por lo mismo, muchas veces la iglesia está como está hoy en día. No le hemos tomado la importancia a lo que es la palabra de Dios muchas veces. Ahora, no necesariamente puede ser que sea este tipo de magia, ¿cierto? Pueden ser ideologías políticas, ¿cierto? Pueden ser pensamientos, corrientes filosóficas. Muchas veces esto se mete en la iglesia y nos va desviando, ¿cierto? Desviamos nuestra mirada a lo que es realmente importante. Como mencioné, los samaritanos, ¿cierto?, tenían un conocimiento de lo que era la Biblia originalmente, que luego fue desviado, ¿cierto?, por producto de este tipo, Simón el Mago. ¿Qué le pasó a los samaritanos en el camino? Que tenían la Biblia y que luego la dejaron de lado, ¿cierto? Muchas veces nos pasa a nosotros, queridos hermanos. Ante problemas, ante situaciones, buscamos cualquier otra solución. Quizás no el matinal, quizás son otras cosas, pero siempre estamos buscando una u otra solución. Y cuando no tenemos salida, muchas veces nos acordamos de que Dios nos puede ayudar. Actuamos muchas veces igual o peor que los samaritanos. Quiero leer un poquito más adelante, que dice... Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le habían engañado durante mucho tiempo. El versículo 10 dice: a esto oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande. Queridos hermanos, el problema de la idolatría no es solo que es algo que nos afecte a nosotros, sino que acarrea a nuestras familias, ¿cierto? Desde el más grande hasta el más pequeño. El pueblo de Samaria, ¿cierto?, que en un momento habían tenido, como dije, el Pentateuco, cuando el mandamiento decía: amarás al Señor de todo tu corazón, de toda
de toda tu mente, ¿cierto? Y eso también había que enseñárselo ¿a quién? A los niños, ¿cierto? Ellos tenían el Evangelio, eran conscientes de esto, pero a raíz de las cosas que se fueron metiendo, lo olvidaron. Y el problema fue que también acarrearon a su familia. ¿Cuántas veces nosotros hemos metido a nuestra familia, ¿cierto? O sacamos a nuestra familia de lo que la Biblia dice. No, si eso no es tan así. No, si Dios no se va a enojar por esto. No, mira, si yo sé que la Biblia dice esto, pero en realidad no es tan así. Muchas veces olvidamos los mandamientos de Dios. Y esto fue también lo que podemos concluir que le pasó al pueblo de Samaria. Para seguir avanzando, dice, pero, el versículo 12, perdón, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Parece que aquí la cosa se arregló, ¿cierto? Llegó el Evangelio y el pueblo de Samaria, quien dice, ¿cierto?, que habían enfermos, paralíticos, ya no estaba, si estaban contentos. Y muchos de ellos que creyeron al Evangelio, ¿qué fue lo que hicieron? Se bautizaron, creyeron, y entre ellos se encontraba este personaje, Simón el mago. Y uno puede decir, claro, bueno, Simón se arrepintió y ahora estaba con Felipe. Pero a medida que vamos leyendo un poco más adelante y vamos avanzando, podemos realmente ver lo que había en el corazón de Simón el mago. Y una de las cosas que podemos concluir, que si bien es cierto dice que acá creyó y se bautizó, es que la gente, al entender el Evangelio, este personaje fue perdiendo como adeptos, ¿cierto? Ya no estaba la gente que lo seguía ni que decía, oh, está el gran Simón el mago. Así que no le quedó otra que convertirse. Y dice que se encontraba siempre al lado de Felipe. Entonces aquí, en cierta forma, podemos ver que Felipe, al integrarse, ¿cierto?, a la iglesia, podía seguir al lado de sus adeptos. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo orado por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí podemos ir viendo lo que pasaba un poco en el corazón de Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ya vemos que la cosa no era tan buena como parecía, y vemos que Simón no era tan bueno también como podemos analizar. Si bien es cierto, los samaritanos habían creído al Evangelio y habían gozado de esto, Simón no había entendido mucho el asunto. Finalmente, cuando ve que los apóstoles, ¿cierto?, al orar y al imponer las manos ven esto, él piensa, podemos deducirlo, ¿cierto?, yo quiero esto mismo, entonces voy a ofrecerle dinero. Y esto lo podemos ver hoy en día, ¿cierto? Usted prende la tele, ve estas maratónicas, que hay que pactar con Dios, pactar y dar dinero. Y el Evangelio simplemente ha sido, una vez más, ultrajado por estos famosos comerciantes de la fe. De hecho, el título de la predicación es cuidado con los comerciantes de la fe. Lo podemos ver, ¿cierto? Estas mega iglesias. Y quizás cualquier personaje hoy en día dice, no, mira, sé que la Biblia dice esto, y arrastran gente y uno ve, oh, qué iglesias tan grandes. Pero la gente en realidad está siendo engañada de una u otra forma. Tengo acá, voy a mover esto, dejar esto aquí. Podemos ver que en gran parte la fe, ¿cierto?, lo que Simón creyó no era el verdadero evangelio, sino era su propio yo. Yo quiero tener ese poder que tienen los apóstoles. Quizás a Simón le decían que él tenía un gran poder antes de que los samaritanos se convirtieran. Pero él tiene que haber pensado, ¿cierto?, con este poder, ¿realmente la gente me va a volver a llamar
que tengo, o me van a decir, que tengo el gran poder de Dios. Así que qué mejor que ofrecerle dinero para así poder tener este don. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, actuamos igual o peor que Simón, ¿cierto? Creemos que con ciertas cosas vamos a poder tener el favor de Dios. Hacemos promesas a Dios. Si tú me das esto, yo voy a hacer esto otro. Si tú me ayudas en esto, yo prometo que voy a hacer esto otro. Comenzamos a exigirle a Dios cuando nosotros realmente no tenemos nada que exigir. Comenzamos a demandar cosas a Dios, comenzamos a reclamarle. Y como mencionábamos una vez, ¿cierto? Muchas veces hasta le sacamos en cara sus promesas. Señor, tú en tu palabra dijiste esto, tú en tu palabra dijiste esto, y no sabemos los versículos de memoria, ¿cierto? Tal versículo dice esto, Señor, que tú me vas a ayudar. Y intentamos comprar el favor de Dios de una u otra forma, creyéndonos muchas veces mejor que las personas que se encuentran en la iglesia dirigiéndonos. Esto es una falta grave que Simón comete. Pero Pedro no se queda así como así, ¿cierto? Sino que le da una respuesta. Dice, versículo 20, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro, como decimos, ¿cierto? No le vendieron la pomada, no transó, ¿cierto? Y muchas veces decimos, sí, no tenemos que juzgar, ¿cierto? La Biblia nos manda a no juzgar. Pero aquí nuestro querido hermano Pedro, ¿cierto?, pone un juicio bien fuerte sobre Simón. No tienes parte ni arte en este asunto. A veces nos cuesta hacer eso, querido hermano, ¿cierto? No, si el hermano se equivocó, no, si justificamos muchas veces las acciones. Pero Pedro, ante el Evangelio, ¿cierto?, no lo transó. Muchas veces nosotros tendemos a hacer esto, tendemos a transar el Evangelio por una u otra cosa. Si no es dinero, porque no, si esta persona hace esto, a lo mejor se van a ir, hermanos de la iglesia, ¿cierto? Vamos a hacer poquito. Pero lo importante no es eso, querido hermano, lo importante es que el Evangelio permanezca. Pero no solo con la condenación que Pedro le pone se queda ahí, sino que también le da una solución. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Anteriormente se nos había dicho que Simón, ¿cierto?, había creído y se había bautizado. Parece que no había sido tan así por lo que podemos ver con lo que Pedro le está diciendo, ¿cierto? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo hemos mencionado en otras oportunidades, que yo no, ¿cierto? Los malos pensamientos. ¿Todo esto de dónde viene? Del corazón del hombre. Y Pedro, obviamente iluminado por el Espíritu Santo, se lo dice claramente: si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, arrepiéntete pues de tu maldad. Constantemente nosotros, queridos hermanos, ¿cierto?, hemos negociado muchas veces el Evangelio, hemos transado en cosas importantes y hemos dicho cosas que no están bien. Muchas veces no las hemos dicho cuando debemos decirlas, ¿cierto? Como decía una vez Martín Lutero, somos responsables, ¿cierto?, por lo que decimos, tanto como por lo que no decimos muchas veces, querido hermano. Hemos transado el Evangelio, hemos tratado de, inclusive, engañar a Dios de una u otra forma. Pedro aquí no titubeó en este asunto, fue directo al grano, como decimos. Esto me hace recordar, ¿cierto?, la carta de Apocalipsis, cuando se menciona la iglesia de Éfeso. Y lo tengo acá. Y se los voy a leer. En Apocalipsis 2:2, la carta a la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Palabra dura, querido hermano. Hemos actuado muchas veces como Simón, ¿cierto? Ya lo mencionaba. Hemos transado el Evangelio. Hemos querido engañar a Dios muchas veces. Nuestro corazón se inclina constantemente hacia el mal. Transamos de una o tratamos de transar de una u otra forma lo que Dios dice en su palabra. Tanto personalmente, ¿cierto? También como iglesia, ¿cierto? Y quizá leyendo estos versículos de Apocalipsis también nos retrata, quizás bien como iglesia. Yo conozco, ¿cierto?, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hemos tenido, ¿cierto?, su Simón por aquí hace un tiempo. Es nuestra misión como iglesia, querido hermano, ¿cierto?, hallar a los que dicen ser apóstoles y no lo son. A pesar de que nos duela, querido hermano. No es agradable, ¿cierto? Dice, acá dice, versículo 2, dice, un poquito más antes, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo creo que esto nos refleja harto como iglesia. Hemos sufrido, querido hermano, hemos pasado por dolores, ¿cierto? Pero el mensaje de Dios lo hemos dicho. No solo se queda aquí, ¿cierto?, sino que también hay consuelo, pero también hay advertencia, ¿cierto? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Examinémonos, querido hermano, ¿cierto? No solo personalmente, que es importante, pero también como iglesia. ¿En qué situación estamos hoy en día? ¿Hemos dejado de lado ese primer amor? ¿Hemos dejado de lado esas primeras obras que se menciona aquí en la carta a Éfeso? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Quizá un momento de meditación, querido hermano, ¿cierto? Ya se está por acabar el año, comienza un año nuevo, pero ¿en qué situación estamos? ¿Cómo estamos como iglesia y personalmente? ¿Cierto? A veces es doloroso, pero analicemos. ¿Hemos dejado de lado nuestras primeras obras? Esta iglesia ya tiene varios años, ¿cierto? Ha pasado por muchas situaciones, pero hemos perdido nuestro objetivo, ¿cierto?, que se planteó inicialmente como iglesia. Hemos perdido el rumbo, porque si es así, querido hermano, es tiempo, ¿cierto?, de que meditemos lo que hemos hecho y también nos podamos arrepentir, que podamos arrepentirnos de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, para que el Señor, ¿cierto?, tenga una vez más misericordia de nosotros, que el Señor en realidad sea quien nos trace el camino una vez más. No solo dejarlos ahí. Pedro le dice a Simón, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ¿cierto? En plano como iglesia, yo creo que es necesario, ¿cierto?, analizar nuestro rumbo, analizar nuestro camino, en qué posición estamos, para dónde vamos y para dónde queremos ir. Pedirle perdón al Señor por lo que hemos hecho y que Él sea trazando nuestra línea. Pero en lo personal también, ¿cómo estamos nosotros como cristianos, querido hermano? A veces nos cuesta ser autocríticos con nosotros mismos. Siempre tendemos a ver las fallas en los demás y muy pocas veces en nosotros. Simón el mago, ¿cierto?, tomó una mala decisión.
dice que Pedro le dice que se arrepiente, pero la respuesta de Simón dice: respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ese no fue el consejo que Pedro le dio. Pedro no le dijo: yo voy a rogar por ti. Pedro le dijo: arrepiéntete. Finalmente podemos ver que el corazón de Simón estaba en cualquier otro lado menos en lo que el Evangelio decía, ¿cierto? Él lo que quería en ese momento era que los males que Pedro le había dicho finalmente no vinieran sobre él. A veces actuamos así, ¿cierto? Y peor muchas veces. Vamos por ahí, ¿cierto? Hermano, ¿sabe qué? Necesito que me ayude. Estoy metido en un problema. Hice esto. Ore por mi hermano, que no está mal, ¿cierto? Pero el Señor nos llama al arrepentimiento primeramente. Buscamos, como dije, ¿cierto?, solución en cualquier otro lugar. Hasta un loto me juego por ahí a ver si arreglo mi situación económica. Pero dejamos de lado lo más importante, querido hermano: el arrepentimiento. Es Dios quien traza nuestros caminos. Es su palabra por la cual nos debemos guiar. Simón tomó una mala decisión. Pedro le dijo: arrepiéntete de tu maldad. Y el que dijo: rueguen por mí. No seamos como Simón, ¿cierto? Somos como Simón en realidad, pero no actuemos como él. No digamos: voy a pedirle a otro hermano que ore por lo que yo he hecho. Nuestro llamado es claro, querido hermano, ¿cierto? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento primero, por dejar de lado lo que Dios dice en su palabra, por poner nuestra vista muchas veces en cualquier otra cosa, menos en lo que es importante, en nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Samaria, como mencionamos, ¿cierto?, recibió el Evangelio y dice que estaban gozosos al momento de creer. Simón se encontraba con ellos y dice que, como mencionamos, ¿cierto?, él también creyó, pero no tenía ese gozo por lo que podemos ver, lo que nos dice la Biblia. Uno estaba gozoso en medio de esa obra o misión, ¿cierto?, si podríamos denominar, menos Simón, que bueno, estaba pensando en cualquier otra cosa. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? ¿Podemos tener ese mismo gozo que tuvieron los samaritanos? ¿Ha sido, cierto, el Evangelio el detonante para decir: el Señor me rescató de donde está, el Señor me transformó? ¿O estamos pensando en cualquier otra cosa? Podemos ver finalmente que Simón no cambió su estilo de vida, siguió igual, a pesar de que estaba ahí, de que estaba en medio de la gente. Él seguía pensando en sí mismo, seguía pensando en su yo, ¿cierto? Yo quiero conseguir esto, yo quiero conseguir ese poder. Puso su atención en cualquier otra cosa, menos en lo que era realmente importante, querido hermano. Y quiero ser majadero en este asunto, porque nos cuesta, ¿cierto? Nosotros actuamos igual, o peor que Simón. Tenemos tiempo para cualquier otra cosa, lo hemos mencionado, ¿cierto? En la clase lo vimos. Nuestros pensamientos están en cualquier otro lugar. Pedimos ayuda a cualquier otra persona, menos a quien realmente nos puede dar la solución. Cristo, ¿cierto?, es quien nos da la solución. Él es quien nos da la salida. Lo mencioné, ¿cierto? Muchas veces estas cosas entran en la iglesia. Y aún así, yo creo que han entrado de una u otra forma en nuestra iglesia. No somos ajenos a esto, ¿cierto? Transamos las cosas de a poco. No, si en otras iglesias lo hacen también, ¿cierto? Yo he visto que en otras iglesias lo hacen y no tienen problema. Yo he visto que otros hermanos hacen lo mismo y les va súper bien. Vamos transando lo que la Biblia dice. Finalmente, si esa es nuestra dirección, ¿cierto?, si ese es nuestro sentir, la Biblia nos relata que nuestro final no va a ser nada bueno, ¿cierto? Nos hemos arrepentido de nuestra maldad, querido hermano. Yo sé que nos cuesta. Nos cuesta reaccionar muchas veces ante esto. Solamente Dios, ¿cierto?, es quien nos puede abrir el entendimiento. Solamente Dios es quien nos puede conceder el poder arrepentirnos de nuestros males.
que no seamos como Simón. Simón, por más que estuvo ahí, estuvo con la demás gente, no creyó. Se nos dice que creyó. Pero por lo que Pedro, ¿cierto?, relata, Simón no cambió su forma de ser. ¿Ha sido nuestra vida un cambio, querido hermano? La gente, ¿cómo nos ve? ¿Nos ve realmente que a pesar de que nos cueste, nos esforzamos por seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿O la gente nos sigue viendo como un simple Simón? Que vamos a la iglesia por los beneficios que la iglesia me da, ¿cierto? Que vamos a la iglesia porque tengo amigos, que vamos a la iglesia porque no hay gente mala. Muchas veces hay gente que viene por eso. Espero que no sea nuestro sentir, querido hermano. El llamado del Señor es siempre claro. De una u otra forma, el Señor siempre nos va a estar llamando a arrepentimiento. Que podamos identificar, ¿cierto?, a estos Simones que se nos meten de repente en la iglesia, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga siendo glorificado y sea cambiando las vidas, querido hermano, de las personas. Que podamos hacer eso, pero también que podamos ser humildes y reconocer nuestras fallas delante del Señor. Que podamos reconocer que constantemente le hemos fallado y que de ser así necesitamos arrepentirnos por lo que hemos hecho, por faltar a Dios, por faltar a lo que Él dice en su palabra, por dejarlo de lado. Corremos constantemente detrás de nuestro ídolo, ¿cierto? Nos refugiamos muchas veces en la tele, en algún libro, y al final, cuando estamos mal, puede ser que el Señor se apiade una vez de mí. El mensaje, querido hermano, ¿cierto?, como dije, el título era cuidado con los comerciantes de la fe, pero también cuidado, querido hermano, en que nosotros nos convirtamos en comerciantes de la fe, que podamos también ser humildes cuando un hermano nos diga que nos hemos equivocado y poder reconocer aquello. No es fácil, pero haciendo esto, querido hermano, que podamos experimentar el gozo que experimentaron los samaritanos cuando recibieron el Evangelio. Como dije, era un pueblo que estaba en idolatría, ¿cierto? Constantemente sucumbían a los ídolos y tenían una mezcla de lo que era el Evangelio. Que podamos reconocer. Yo sé que nos cuesta, pero después de que ellos creyeron, querido hermano, cuando recibieron el Evangelio, a pesar de las enfermedades, ¿cierto?, a pesar de los problemas que tenían, a pesar de las dificultades que vienen en aquella época, decía que ellos estaban gozosos y que realmente adoraban a Dios. Que podamos experimentar el mismo gozo que aquellos samaritanos, que a pesar de nuestros problemas, ¿cierto?, a pesar de las dificultades que se nos enfrentan, a pesar de todo lo que nos venga, ese gozo no se pierda, querido hermano. Que Dios nos conceda el arrepentimiento para que podamos regocijarnos en Él. Y si no lo hemos hecho, ¿cierto?, siempre es tiempo de confesar nuestros pecados al Señor. Y Él va a tener misericordia una vez más de nosotros para que podamos glorificarlo entre todos, querido hermano. No hagamos como a veces tenemos por costumbre, ¿cierto?, hacer oídos sordos a las palabras de nuestro Señor. Que como iglesia nos podamos levantar. Que como iglesia, ¿cierto?, también sea un tiempo de meditación, como lo decía. Que podamos ver para dónde vamos, para dónde estamos yendo y para dónde queremos ir. Pero a la luz de su palabra, querido hermano. Pero también que podamos ver para dónde vamos nosotros personalmente. Y eso es algo que solamente Dios lo puede hacer a través de nosotros, sí, hermano. Que nos quedemos con esto. No importa los problemas que tengamos, querido hermano, las dificultades. Solamente Dios puede cambiar esa situación. Y si no la cambia, solamente en Dios podremos encontrar gozo a pesar de lo que estemos viviendo.
Que el Señor, queridos hermanos, tenga misericordia. Tenga misericordia de su pueblo una vez más, ¿cierto? Que tenga misericordia de su iglesia. Que tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Él nos conceda el arrepentimiento, querido hermano. Solo Él lo puede hacer. Que no seamos como Simón. Que no digamos, sí, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia, yo hago esto otro. Pero que nuestro corazón esté en cualquier otra parte. Como dice el Salmo, ¿cierto? Señor, o crea Dios un limpio corazón y renueva tu espíritu en mí. Queridos hermanos, que el Señor cuide nuestros corazones. Que sea el Señor que pastoree nuestros corazones. Lo hemos mencionado en las clases también. Solamente Dios puede transformar este corazón de piedra, ¿cierto? Este mismo corazón que tenía Simón. Que su mente se pervirtió. Su corazón estaba en cualquier otro lado. Solamente Dios puede transformar este corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne para que así podamos glorificarle, querido hermano. Que esta tarde, ¿cierto?, sea un momento de meditación y también de arrepentimiento. Que sea Dios quien nos toque en lo más profundo, a pesar de que nos duela. Pero que Él nos guíe por el buen camino. Porque si no, vamos a estar igual que Simón. Que podamos ser como los samaritanos, recibir ese gozo, que podamos arrepentirnos. Dejarlos con eso, querido hermano. Que sea un tiempo de meditación para cada uno. Quiero ser majadero en este asunto porque a veces nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta reconocer nuestro pecado, nos da muchas veces vergüenza, pero el Señor es quien tiene el control de la situación. Que el Señor, una vez más, se apiade, como mencionaba ya, para ir terminando, de nosotros como iglesia y de nosotros como personalmente. Que Él guíe nuestros caminos. Que Él, a través de darnos el perdón que realmente necesitamos, que muchas veces le fallamos, podamos ir por el buen camino, querido hermano. Dejarlos con eso, vamos a meditar y que el Señor sea obrando una vez más nuestras vidas, querido hermano. El Señor me lo bendiga, ¿cierto?, a cada uno de ustedes, querido hermano.